Continuamos en la unidad 3, Ciencia de los materiales. Después de enlaces interatómicos, vamos a aumentar un poco más el tamaño. Venimos desde los átomos, cómo se unen los átomos, o sea, los enlaces interatómicos, y entramos ya cómo se conforman los sólidos, que se llama el empaque de los átomos en los sólidos, cómo se multiplican. Y esto, pues como hemos visto, altera, modifica todas las propiedades de la materia, dependiendo de cómo estén constituidos. Casi la totalidad de los minerales están constituidos por cristales, ¿sí? O sea, materiales que tienen una estructura cristalina definida, pero vamos a profundizar un poco más de eso. Y pues es a manera breve, resumen consolidado, se organizan los átomos de diferentes maneras, pero lo que estamos es haciendo una réplica, una repetición millones de veces de una manera organizada a lo largo de los tres ejes para formar un sólido tridimensional. Si están organizados, se pueden calcular los ángulos, las distancias entre átomos y toda esa parte, y es de una manera periódica y constante, se llaman materiales cristalinos. Pero si esas distancias, esos ángulos entre átomos, entre la periodicidad, ya hablo un poco de eso, es dispersa, se conoce como amorfos, que están en desorden, que no tienen una forma definida. ¿Ok? Entonces esa periodicidad, esa repetición de iones, de átomos, de moléculas, dependiendo de las direcciones en el espacio, se da en una forma regular y repetitiva, cuando no es amorfo. Digamos, en la práctica, cómo se conoce si un material es amorfo o cristalino? El ensayo que se manda a hacer es difracción de rayos X. Eso es muy importante entenderlo, se conoce como DRX en español, difracción de rayos X. Lo que está haciendo el material es, aquí digamos están los átomos de una manera organizada, pasa los rayos X, son unos rayos ultravioleta, recuerden, y si chocan pues forman unos ángulos entre las ondas, si está en la fase o no, o si no golpea sobre ese átomo en ese sentido. Entonces todo se da en función de la longitud de onda, lambda, y pues la distancia o el ángulo que se forma. En resumidas cuentas, al final, ¿qué va a aparecer? Sale una gráfica donde está el ángulo y la frecuencia, ¿sí? Acuérdense que todos los rayos lo denota la longitud de onda, que es inversamente proporcional a la frecuencia. Ya habíamos hablado en anteriores ocasiones sobre eso, de la luz, de la onda partícula. Acuérdense del rojo y el violeta, pues los colores o las longitudes de onda que el ser humano puede ver entre 400 y 700 nanómetros, en fin. Es lo mismo, nosotros estamos hablando de aquí, ultravioleta, ¿sí? Rayos de muy altas frecuencias, pero muy bajas longitudes de onda, ¿sí? Muy cortas las longitudes de onda, pero muy grandes las frecuencias. Si estuviéramos hablando de ondas largas, como las de radio, son bajas frecuencias, pero longitudes de ondas amplias, ¿ok? Bueno, entonces aquí en esos rayos X y las frecuencias va a aparecer algo como esto, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, aparecen unos picos y un poco de ruido, que se llama así, y unos picos. En esos picos de acá, lo que quiere decir el material, en ese ensayo de difracción de rayos X, es que hay fases cristalinas, y lo que aparece aquí como todo este ruido es que es amorfo. El material es amorfo, ¿sí? Hay zonas amorfas, no bien definidas. Entonces lo que hace el equipo, ya hay unas plantillas por cada elemento, por cada material. Si estamos hablando, digamos, del óxido de silicio, o el silicio, o la tridimita, la crisobalita, el cuarzo, dependiendo, voy a suponer que el cuarzo va a hacer esto, la línea verde.
Y entonces, como calza exactamente, entonces en esta difracción de rayos X va a decir, ah, hay cuarzo. Y pues por fluorescencia de rayos X también, por composición química, va a decir, no, este cuarzo está en el 60%. Y puede establecer si ese cuarzo, o sea, este silicio, óxido de silicio, SO2, hay diferentes formas en que cristaliza, o sea, organiza los átomos, o sea, la estructura cristalina, que otra que llama cristobalita o triimita, ¿sí? Diferente. Entonces, y así sucesivamente hacen las diferentes eh, montajes de cada plantilla. Digamos, puede haber otra plantilla que diga así, diga, estos dos picos son de óxido de calcio, ¿sí? Entonces de cal, ¿sí? O de carbonato de calcio, y en fin, y así pasan el dato y dicen, no, pues están en sus porcentajes. Y así uno puede conocer con la difracción qué fases son cristalinas y qué fases son amorfas. Y vamos a ver algo que después en este video vamos a ver que llama índices de Miller, que también puede denotar esos índices de Miller si es 1, 1, 1. Ya hablaré un poco más de eso más adelante. ¿Okay? Pero recuerden lo importante que ustedes tengan que recordar es si tienen un material que quieren conocer su microestructura, su naturaleza, si es cristalino o amorfo, difracción de rayos X. El ensayo que deben hacer es difracción. Digamos, residuos sólidos industriales para saber si son susceptibles de transformación en X o Y producto, bloques, cementos, en fin, agregados. La difracción de rayos X es determinante para eso. ¿Okay? Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo se forman esas estructuras cristalinas? Esas estructuras cristalinas se forman, están los átomos enlazados a través de un vector de traslación. Se van formando filas reticulares, se llaman, y esas filas se empiezan a multiplicar como aparece aquí en el 2 y van formando un plano. Entonces aquí recordamos algo de álgebra lineal, que el vector de traslación es perpendicular al plano, siempre. Recuerden esa ley. El vector que vaya siempre es perpendicular al plano. Y esos planos cuando se multiplican, digamos el 2 pasa al 3, ya van formando el sólido. Entonces se forma la fila reticular, se forma el plano reticular y después el espacio reticular o la red cristalina. Eso se da sobre todo, estamos hablando cuando se está solidificando el material. Cuando está líquido, digamos un metal líquido y se empieza a solidificar, pues empieza a hacer esta acomodación atómica del material, ¿ok? Se está solidificando, está generando redes tridimensionales. Como está una forma organizada, pues son cristalinos. Aquí hay pues algo, lo mismo que estamos hablando, un vector de traslación 1, 2 o 3 y se empieza a trasladar los átomos y va formando los sólidos. Dependiendo, ahorita profundizo más en el tema, dependiendo del vector donde se traslade, pues así va a ser el plano donde se desliza o plano donde se solidifica, mejor dicho. Que eso, cuando veamos defectos atómicos, va a influenciar en la deformación plástica del material, por ejemplo. Entonces, la estructura más simple, cristalina más básica, se llama la cúbica simple, que es, digamos, esta es del cloruro de sodio. ¿Sí? Pero si la vemos, estoy hablando de esa estructura, que es un cubo, cúbica simple, ¿sí? Donde solo están los átomos en sus aristas, en sus esquinas. ¿Okay? Este cubito que está resaltado ahí. ¿Okay? Al tener esa estructura cristalina simple, que es la cúbica, es la malla unitaria, también se conoce así en la teoría, pues yo puedo decir, llamémoslo así, que este átomo que estoy rellenando lo comparte con 8 redes cristalinas. Una, la que estoy aquí, la verde. Dos, la que está aquí abajo. Bueno, 3, la del fondo. Mejor voy a coger la que está aquí. Voy a cambiar de color. Voy a colorear un azul. ¿Sí? Voy a coger este átomo de aquí, que es más central. Este que estoy resaltando azul. Este átomo, ¿con cuántos comparte? ¿Sí? O mejor, este de aquí arriba, que es más central. Este átomo de aquí, ¿con cuántos comparte? Entonces, 1 el verde,
2 el que está aquí abajo, ¿sí? Este cubito 2, 3 el que está aquí a este lado, o sea, lo voy a colocar aquí en el piso 3, el 4, y lo mismo arriba, 5, 6, 7 y 8. Entonces, por llamarlo así, cada átomo, esto se multiplica millones de veces, ¿se acuerdan? Cada átomo aporta a cada celda solo un octavo. Pero como estoy hablando de que tiene 8 esquinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, o sea, 8 átomos en esa estructura cristalina, pues yo podría decir que, pues en realidad en esa celda cúbica simple hay un átomo por celda, ¿ok? Porque solo aporta un átomo de las esquinas un octavo, pero como hay 8 átomos, pues se podría consolidar de que aporta en una celda cúbica simple un átomo como tal. Bueno, ya profundizaré de pronto un poquito más para eso. Quiero entrar en algo que se llama los vectores de traslación y el índice de Miller. Lo que les decía, los vectores de traslación se denota así con entre corchetes, dependiendo del vector donde se trasladó. Ejemplo, aquí estoy hablando del vector 0, 1, 0. Y entonces estoy hablando que aquí es T1, T2 y T3. Entonces, en el vector 1 no hay nada, en el vector sí se traslada y en el vector nada. Entonces 0, 1, 0. Vector de traslación 1, vector de traslación 2 y vector de traslación 3. El de abajo. El de abajo está 1, 1, 1. El vector de traslación 1, 1, 0, perdón, 1, 1, 0. Entonces 1 en 1, 1 en vector de traslación 1, 1 en vector de traslación 2 y nada arriba, nada en vector de traslación 3. Entonces es diagonal, ¿ok? Eso nos da pie para poder construir los índices de Miller. ¿Qué son los índices de Miller? O sea, ya los planos, bueno, hay filas reticulares, todas las que queramos, 1, 0, 0, ¿sí? Todas las 1, 0, 1 y así sucesivamente. El 1, 1, pues sería el vector 1, 1, 1. ¿Sí? Si hago la suma, este sería mi vector 1, 1, 1. Y con base en ese vector, lo que dijimos ahorita, todo plano es perpendicular al vector de traslación. En este caso, traslación es como se vaya solidificando el material, como los átomos se vayan solidificando y así van formando los planos, que en otras palabras, el índice de Miller se denota los planos de solidificación, cómo solidificó el metal, o el material, perdón, los planos de solidificación. ¿Okay? Voy a colocar aquí diferentes, como es el 1, 0, 0, el 1, 1, o también el 1, 0, 0, ¿sí? Es lo mismo, si es para adelante o para atrás la misma cara, eso se multiplica, pero voy a hacerlo de pronto un poco más despacio para que lo podamos ver. Entonces, digamos, yo tengo la estructura cúbica simple, ¿cierto? Disculpen, pues es un cubito, no un rectángulo, no un paralelepípedo, estoy tratando de simular un cubo, y aquí están los átomos como tal, y yo voy a decir que, pues digamos aquí coloquemos el eje, el vector de traslación 3, el 2, y aquí el 1, ¿ok? Si yo voy a colocar el ejemplo, cambiar de color, ejemplo, el vector de traslación 1, 0, 0, entonces como lo veíamos, 1 y no más, 0 y 0, entonces este es el vector y tiene que ser perpendicular el plano a ese vector. Entonces lo que está perpendicular sería la cara de aquí al frente o la cara de aquí atrás, cualquiera de los dos. ¿Ok? Si yo hiciera, o sea, mis planos serían, los planos de solidificación serían estos. Este de aquí al frente o el plano de aquí atrás, cualquiera de los dos. Si yo estuviera hablando del vector de traslación, voy a volver otro colorcito, el vector de traslación 1, 0, 1, 1, 0, 1, ¿ok? Entonces sería 1, 0 en aquí y para arriba. Entonces el vector al final de cuentas me queda
es diagonal, ¿sí? Es este de aquí. ¿Cómo será el plano? Pues lo mismo, perpendicular a ese vector que estamos denotando. Entonces, algo perpendicular, marco una X para formar un ángulo de 90, un ángulo recto, y sería este que tengo aquí, ¿sí? Sería este diagonal que está acá, como una rampa, mejor dicho. Y digamos, voy a hacer el último, y con esto cerramos este videito. Voy a hacer rápido el cubito. Sí, digamos, yo tengo ese cubo. Ahí me disculpan, pues una vez más, la imprecisión de mis reglas lo estoy haciendo con el mouse, no se me dañó el lapicero, el táctil del computador, entonces no lo tengo. Entonces tengo el vector de traslación 1, el vector de traslación 2, 3, y digamos yo voy a hacer primero coloquemos el vector de traslación 1, 1, 1, ¿sí? Entonces estoy hablando que empiezo aquí en 0, 1, 1 y 1, sería esta diagonal de aquí, sería desde ese punto hasta el otro extremo. ¿Y cuál sería el plano? Perpendicular, no puede ser la rampa que vimos ahorita, no puede ser en las caras, entonces normalmente se denota que algo perpendicular es este triángulo de aquí. Uy, aquí este triangulito que está aquí, ¿vale? Eso quedaría aquí perpendicular. Si hay un ejercicio para aclararlo más, traten de hacer el ejercicio, coger de un cuarto, una esquina del cuarto y llevarla hasta la otra esquina, pero en la parte superior. Y miren traten de simular ese triángulo en una de las esquinas y les queda completamente perpendicular. Hacia dónde yo voy, o sea, hay planos que pueden ser muy, muy sencillos, como el 1, 0, 0, o pueden ser las rampas como el 0, 1, 0, o pueden ser el 1, 1, 1, donde son más complejos, cortaron más, atravesaron, llamémoslo así, toda la estructura cristalina. Y esto pues vamos a ver algo que no permita que los planos se deslicen tan fácilmente. O sea, la deformación plástica no va a ser tan fácil en el material cuando se ejerce esas fuerzas que vimos en la unidad 2. Mientras que en este plano, aquí es más difícil, más complicado en estos planos 1, 1, 1. Mientras que aquí en estos planos 1, 0, 0 coloco cualquiera, pues 0, 1, 0. ¿Sí? Como sea, cualquiera de estos, pues que varían son de caras, son de materiales normalmente más dúctiles. ¿Okay? Aquí pues se habla de que cómo se hallan los índices de Miller de una manera más detallada, un paso a paso, por si quieren profundizar. ¿Okay? Y ya en el siguiente video vemos las estructuras cristalinas. Gracias.